Bueno, bienvenidos nuevamente a Divagando por la Historia. Víctor Pedrosa. Leonardo Báez. Entonces, nos habíamos quedado en la instauración de la Segunda República en España, ¿no? Después de la abdicación de Alfonso XIII. Alfonso va a huir y de hecho don Juan, me parece, va a nacer en Roma. No, el que nace en Roma es don Juan Carlos. Juan Carlos. El actual rey emérito de España. Así es. El rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos. Que se conserva en whisky. El que nunca va a tomar posesión va a ser su padre, don Juan. Duque de Barcelona. Conde de Barcelona. Conde de Barcelona. Así es. Entonces, ya sabes que Barcelona y España no se llaman y no lo iban a hacer rey. Pues a mí me parece una especie como de relación agridulce, ¿no? Porque hay muchos catalanes que son muy españoles. Y hay catalanes que no toleran ni por 3 segundos la idea de ser españoles. Sí, y ahorita especialmente los políticos independentistas, porque ya los empezaron a auditar, ya vieron que se robaron hasta lo que no, y ahora hay que optar por la independencia. Optamos por la independencia. La independencia, Manolet. Sí, claro. Sí. Alfonso abdica, ¿no? De hecho en México hay una colonia hecha en su honor. Sí, Alfonso XIII. Y incluso en la colonia Lamos está la calle de Alfonso XIII. Alfonso XIII fue buen amigo de México, entonces por eso se le tenía mucho respeto. Y realmente mucha de la inmigración española previa a la República la mayoría eran monárquicos y conservadores. Cabe decir que desgraciadamente la oleada migrante española antes de la República no era muy bien vista en México. Y después tampoco. Pero no. Yo pienso que si hay algo que trajo la migración española de la República fue precisamente que trajo a los españoles que no eran gente que venía únicamente a saquear. Vino toda la crema innata de la intelectualidad republicana. Perdón, don Manuel de la tienda de abarrotes, don Anselmo, el de la cantina y demás, no vinieron a saquear, la verdad es que vinieron a trabajar, eran gente de trabajo realmente, porque eran gente que venía con necesidad de generar riqueza para salir de pobres, la verdad. Igual que todos los migrantes, tú emigras de un lugar porque en tu lugar de origen nomás no comes. Exacto. Así de fácil. O sea, no había fabada suficiente en Asturias. Así es. ¿No? Pero bueno, retomando el tema, porque para variar ya nos estamos perdiendo. As usual. Business as usual. Nosotros nos quedamos en que pues finalmente Alfonso XIII se va a morir a Roma, se separa la reina Victoria Eugenia de él, porque pues también Alfonso XIII era total y levemente mujeriego, los Borbones son así. Digo, si tenemos un... Si ya me conocen, ¿para qué me mandan a reinar? No, es que si tú lees la historia de los Borbones, o sea, todos eran unos mujeriegos impenitentes, todos, o sea, los franceses, los españoles, los napolitanos, porque los Borbones se extendieron no solo como reyes de Francia y de España, también fueron reyes de Nápoles, duques de Parma y de muchos lugares. Eran querendones. Y eran muchos, entonces, pues, porque aparte como ser querendón en esas épocas implicaba ser altamente prolíficos, pues había hijos para repartir reinos. No, pues hay mucha gente de ascendencia real en Europa que son gente del común que no veas. No, pues sí, pues es que finalmente todos los reyes tienen su corazoncito también en el lado izquierdo del pecho. Y las gónadas debidamente instaladas. Bueno, el chiste es que se instala la República. El primer presidente es Niceto Alcalá Zamora. Y don Niceto era un republicano moderado. Y arma un gabinete en donde se mezcla. Más bien tirándole a derechas, ¿eh? Sí, tirándole a derechas. Don Niceto Alcalá Zamora. Después escribió muy buenos libros de derecho, la verdad. Sí, aparentemente era como de las vacas sagradas de derecho procesal, ¿no? Entonces, sí, fue de las vacas sagradas en derecho procesal, su hijo más que nada. Pero don Niceto trató de establecer una república constitucional. El problema es que el problema grave de la República Española, y lo voy a decir, aunque mi familia me retire el habla, fue la ingobernabilidad constante en la que se mantuvo. Y sí, la inestabilidad de los gobiernos republicanos, ya sean de derechas o de izquierdas, a los dos les fue hiper mal, ¿eh? Aquí la situación es que el gobierno español deviene en un problema. La gobernabilidad de la República fue desastrosa, aunque metieron muchas
medidas de avanzada en ese entonces, como era el voto a la mujer, servicios sociales y demás. El problema es que jornadas de 8 horas. Sí, era una república que estaba gobernada, estaba en manos de las grandes centrales sindicales, que era la CNT, la UGT, una socialista y otra anarquista. Y el anarquismo se expandió tremendo por toda España, ¿eh? O sea, pero yo nunca sobre supe todo en Cataluña y en Aragón, Levante, y algo en Asturias. En Asturias En Asturias fue algo que también tenemos que comentar. Sí, tenemos que comentar. Respecto a la República, porque eso fue el inicio, yo creo que fue el inicio del fin de la República. Así es, sí, no, el levantamiento que es en contra de la seda. Bueno, en fin. El problema es que hacen un gobierno, el primer ministro es Manuel Azaña, el cual espero que arda en el infierno el resto de su vida inmortal. ¿Por qué te cae mal don Manuelito? Porque don Manuelito dejó que todo el mundo robara como loco. Don Manuelito fue un golpista y don Manuelito también fue el que empezó a clavar los primeros clavos del ataúd de la República. Pero tú piensas realmente que don Manuel Azaña, sí. Bueno, sí, tengo por entendido, no. Entonces nos estamos adelantando. Vamos primero a la parte inicial de la República. Sí, la República se levanta, más o menos en las épocas tempranas de 1930-32. Teníamos en México a Calles todavía, ¿no? Todavía. Y se entabló una buena relación con la República. Sí, Calles era, como podemos ver, terriblemente, era Portes Gil en esa época ya. Era Emilio Portes Gil ya. Bueno, okay. Pero en el fondo pues era don Plutarco, de cuya casa estamos a una cuadra. A una cuadra, sí. De hecho, podríamos haber grabado ahí un ratito. Vamos a hacer un par de tomas. Ok. Entonces aquí la situación es que la República Española incurre en problemas de gobernabilidad absoluta. Era totalmente ingobernable, porque las cortes y cualquiera que haga lectura de los anuarios de las cortes eran unos discursos intelectual y lingüísticamente bellísimos, pero no había resolución de ningún problema. El problema de la República fue ese, y la República empezó a buscar pleito con dos estamentos con los cuales debió de haber tratado de llegar a un entendimiento. Uno era la Iglesia, como el español cuando es republicano le da por ser ateo, y además no es el español. Pero no es solo ateo, es ateo intolerante. Además, ¿no? O sea, es de los que tienen pleito personal con Dios. No es que no creen en su existencia, sino están peleados con él. Y es que en esas primeras etapas después de la primera etapa de la República de derechas, esa todavía fue de izquierdas. La segunda etapa es la de derechas. Cuando toma poder la seda. Bueno, antes de que tome poder la seda, sí. Que la seda es la Confederación Española de Derechas Autónomas. ¿No? Pero no, la seda es posterior a eso. No, la seda es es posterior a las rebeliones en contra de la Iglesia, que les da por quemar iglesias. Pues quemaron la de Segovia, quemaron la de... Incendiaron iglesias como locos. En Galicia, también en el País Vasco. No, y además otra cosa, el clero español siempre es un clero muy combativo de armas, realmente armas tomadas. Así es, no son gente de que pongan otra mejilla. No. Si la iglesia mexicana es en sí corrupta, la iglesia española es... No, la iglesia española no es tanto corrupta, es combativa. Es combativa, no es tanto... Toma cartas en el asunto. Exacto, y se involucra a pelear en serio. Físicamente. Exactamente. Y por otro lado, se empezó a pelear con el ejército, con las Fuerzas Armadas. La República, una de las primeras decisiones que toma Manuel Azaña como primer ministro y ministro de Defensa en España es revocarles a todos los militares que estaban peleando en África los ascensos en campaña. Y méritos y ascensos. Por méritos en campaña. Entonces eso causó un que no le puede ser eso un militar, porque es básicamente castrarlo. Sí, o sea, es una imbecilidad absoluta haber hecho eso. Pero Azaña lo promovió para eliminar un foco de oposición monárquica que siempre fue el ejército. Y no solo eso, también lo oneroso que resultaba ya el ejército español es tremendo. O sea, no solo sí, es las subvenciones tanto clericales como militares son tremendas en España, a la fecha todavía. Aún así, sí, y desgraciadamente Azaña los quiso controlar. Azaña se metió en un problema brutal porque tanto
los comandantes más reconocidos del ejército español, que eran Sanjurjo y Mola, empezaron a conspirar. Sanjurjo, de hecho, lleva a cabo una intentona. Una intentona y terminó en la cárcel, la famosa Sanjurjada, que termina mal, porque Sanjurjo era un pésimo organizador. No es que fuera pésimo organizador, pero no era un tipo con el carisma necesario para llevar a cabo la rebelión. Los primeros cuarteles sí se le anexan, pero me parece que justamente llegando a Sevilla le dan la espalda y todos los demás cuarteles no siguen la jugada y aplastan la rebelión. Exacto, y Sanjurjo pasa un tiempo en la cárcel y después se exilia. De hecho, lo condenan a muerte a Sanjurjo. Se lo conmutan por cadena perpetua y se lo vuelven a conmutar por el exilio en Portugal. En Portugal, así es. Mientras tanto, pues esto había causado, además, la quema de iglesias y muchas cuestiones políticas causan que ese primer bienio de la República sea muy combativo. Tan es así que en 1934 se celebran elecciones y los grupos de izquierda de la República son derrotados por el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Lerroux con X, Lerroux. Sí, Lerroux, vamos a decirle para es el Lerroux. Porque yo estoy queriendo ser una pronunciación muy... Yo hablo como 8 idiomas, pero todos los hablan en español para que me entiendan. Entonces Lerroux arma un gobierno que empieza a calmar las cosas. Acuérdense una cosa, un gobierno de izquierda trata de reformar y un gobierno de izquierda de derechas consolida o disminuye o atenúa las reformas. Siempre es el péndulo usual en la política mundial. Así es, y en España se demostró mucho eso, porque justamente después de cada periodo de izquierdas venía uno de derechas. Sí. Lerroux trata de gobernar y la misma izquierda empieza a sabotearlo. De tal manera que los sindicatos, hay huelgas. Y Lerroux tampoco cuenta con el apoyo de su gente, tan es así que su hijo se ve involucrado en el famoso escándalo del extraperlo, que desprestigia totalmente al gobierno, y las izquierdas tratan de iniciar una rebelión, un golpe de Estado, que es la rebelión de Asturias. La rebelión de los mineros de Asturias es una rebelión muy fuerte, en donde Lerroux decidió, por bien de la República, y aún así muchos republicanos y comunistas pidieron la supresión porque era un movimiento anarquista. Bueno, es que realmente es lo que pasa tanto en Asturias como en Barcelona, que son rebeliones anarquistas. Son rebeliones en contra de la República, son traidores a la República. O sea, tan traidores eran Mola como Franco, como traidores eran los mineros de Asturias y los separatistas catalanes. Sí, Luis Companys termina en prisión porque pues quieren declaran a Cataluña como región autónoma de España. Entonces es una traición a la República, hecho y derecho. Absoluta a la República. Y ahí en la rebelión finalmente logran controlar Barcelona. Barcelona se la controlan rápido, afortunadamente. Pero Asturias no. Asturias, de hecho, el armamento que traían los mineros era un armamento sumamente pesado, era un armamento muy bien puesto. A pesar de que ellos eran anarquistas y no tenían ninguna especie de organización militar, la resistencia que presentaron, debido a la calidad de las armas, fue impresionante. Y fue cuando la República llama a Francisco Franco a que sofoque el levantamiento. Y la sofoca. Con las tropas de África. Los regulares entraron a Asturias y pusieron... Por eso en orden... Aclaro que los regulares, para cualquiera que no los conozca, son los tabores de soldados marroquíes que peleaban a favor en el ejército español. Se les conocía como regulares. Su comandante... Los moros, en pocas palabras. El comandante más destacado de ellos fue Juan Yagüe, después conde de San Leonardo, de muy triste memoria. Entonces Franco reprime y como premio Franco lo mandan de guarnición a las Islas Canarias. O sea, una estupidez tras otra. Bueno, es que tienes que entender que Franco, la capacidad de organizativa y de poder
de facto de Franco es muy fuerte, y Canarias es básicamente el exilio con privilegios para aquellos militares de los cuales no quiere saber nada. Exactamente. Ahora, ¿qué resulta de esto? Siguen causando resquemor en el ejército. Con las elecciones de 1936, cuando cae el gobierno de Lerroux, empieza a haber un gran problema. Y esto es que las elecciones son fraudulentísimas a favor del Frente Popular. El Frente Popular es la unión de comunistas, anarquistas, socialistas y republicanos viejos con la idea de hacerse fuertes. Pero más que yo no estoy muy de acuerdo contigo que haya habido Espera, una... ahorita te voy a dar las evidencias, espera. Está bien. Es que no había voto por voto ni cajilla. Es que es el problema tú, el colegio electoral. Sí. La situación fue, ahorita lo platicamos, no te quito la opinión porque hasta si le gira la piedra. No, que la chiste. Si le gira la piedra, la ardilla sí la trae despierta. Contra el Frente Popular se les presenta la unidad de España, de las derechas españolas, la SEDA, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas. Iba dirigida por Calvo Sotelo, que era en ese momento. Pero las elecciones de 1936, y ha sido un descubrimiento reciente de historiadores españoles, empezaron a revisar actas y recuperar las actas, y donde ganó el Frente Popular hubo fraude electoral para todo, en muchos lugares. Se manipularon actas para que ganara forzosamente el Frente Popular, con actos de violencia, de pistolerismo y demás. Sí, fue las elecciones, haz de cuenta que fueran las de Estado de México, las que recién acaban de pasar, así terribles, con una violencia inaudita. Exacto. Pero no solo del Frente Popular, también por parte de los derechistas. O sea, los muertos en España por cuestiones electorales eran terribles. Pero fíjate, curiosamente, el gran mártir que da la excusa para el inicio de la guerra es precisamente Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, ¿no? Ahora, después de todo esto, cuando los mismos militares vieron la actitud del Frente Popular, y los militares, evidentemente, después de las tonterías que hizo Manuel Azaña como ministro de Defensa, e incluso Manuel Azaña en 1936 derrocó a Alcalá Zamora como presidente y le dio golpe de Estado para sacarlo. A ver, ¿cómo eso? Muy bien. Alcalá Zamora queda como presidente de la República, era jefe de Estado. Hay una diferencia muy importante y esto hay que comentarlo. En los gobiernos parlamentarios hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado puede ser o un presidente o el rey. En este caso en España, actualmente en España el jefe de Estado es el rey y el jefe de gobierno pues es el presidente del gobierno. En Francia pues el presidente es el presidente de la República y el primer ministro. Y así sucesivamente en sistemas parlamentarios funciona así. Hay un jefe de Estado que es el representante de todo el país y un jefe de gobierno que es el que opera la gobernabilidad, la gobernación del país, o sea, la cuestión, los exteriores y demás. Azaña logra tumbar a Alcalá Zamora, le retira todos los apoyos y Alcalá Zamora trata de defenderse y termina exiliándose. Alcalá Zamora no es exiliado de guerra, Alcalá Zamora es un exiliado previo a la guerra, porque Azaña movilizó a todo el gobierno en su contra para él proclamarse presidente. Pero él no tenía el lanza consigo en el ejército. No, ¿estás de acuerdo? pero fueron maniobras políticas. El ejército mientras tanto conspiraba y los conspiradores más fuertes, el conspirador más fuerte de todos ellos era el general Emilio Mola. Emilio Mola, conocido como el director, porque había sido el director de seguridad del gobierno republicano, estaba también resentido con el gobierno republicano por la misma situación. Él era monárquico, Sí. Él es de esas personas que quería a su rey y se acabó. Exacto. ¿No? Él y Sanjurjo. Mola contacta a Sanjurjo y empiezan a organizar un complot para dar un golpe de Estado para tirar a la República. Y creo que fue, a mi leal parecer, fue el golpe de Estado más chapucero que ha existido en la historia de la humanidad. Pues de hecho estuvo a 2 pasitos de fracasar si no se incorpora Franco. Exactamente. Curiosamente Franco, que fue el gran ganador de todo esto,
no estaba decidido a dar el golpe de No, Estado, no, no, hasta no verlo, hasta que no lo vio en serio. De hecho, no le él entró. toma un avión para salir de Canarias y llegar a Marruecos, y en el vuelo él ni siquiera tenía idea de que aterrizando en Marruecos él se iba a unir a una conspiración. Exacto, a Franco era al que el gobierno español pretendía tener más controlado, precisamente exiliado en Canarias, para que no se pudiera mover. Y no solo, bueno, es que también Mola tenía la extraña idea de que él podía manipular a Franco. Desgraciadamente la baraca del gallego era muy buena. Así son los gallegos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Pero aquí lo interesante fue que la República, todos sabían que venía un golpe de Estado y no hicieron nada por evitarlo hasta que no estalló. Ahora, el problema, lo que desató... Bueno, es que también vale la pena decirlo que Manuel Azaña contaba con la lealtad de la mayoría de los grandes cuarteles en todo el territorio español. Aparente. Porque fue muy aparente. Sí, no, es que hasta que Franco no se incorpora a la conspiración, si Franco no se hubiera incorporado a la conspiración, Mola y Sanjurjo se hubieran ido a dar las tres, ¿eh? Exacto. Curiosamente aquí lo que vamos viendo es que se desata el golpe de Estado a partir del asesinato de Calvo Sotelo. A Calvo Sotelo, por la cuestión misma pistoleril y gángster, porque eran verdaderos gángsters los partidos políticos españoles, desatan por el asesinato de un teniente de guardias de asalto. Los guardias de asalto fueron por Calvo Sotelo, lo secuestraron y lo asesinaron. Lo asesinaron y eso desató... Eso previo a la muerte de uno de los comandantes de los de las corporaciones de asalto. Sí, de un teniente de guardias de asalto. Así es, en represión, en represalia, los miembros de cuerpos de asalto van por Calvo Sotelo y lo matan. Lo secuestran y lo matan. Ahora, lo interesante aquí es que la República creó a los famosos cuerpos de seguridad, a los guardias de seguridad, con la intención de contrarrestar a la Guardia Civil, que era el cuerpo de policía nacional o rural, que era una fuerza paramilitar, y al ejército. Los guardias de asalto asesinan a Calvo Sotelo y esto desata el golpe de Estado contra las repúblicas. Es la gran excusa. Es la gran excusa, ¿no? Hacen de Calvo Sotelo un mártir y lo mataron de una manera horrible, lo sacaron de su casa y lo mataron. Pues sí. Fue un secuestro. Y aparte, fue un secuestro atroz. Honestamente, él no tenía nada que ver con la muerte del comandante de los guardias de asalto. Esto empieza a desata el golpe de Estado. Y la mecánica del golpe de Estado fue tan mal hecha por los militares porque no sabían qué estaban haciendo. Sanjurjo trata de llegar a España, anecdóticamente toma el avión en Portugal, lo retaca de equipaje y el avión despegó y se estrelló. No lo aguanta y se cae. Y Sanjurjo se muere. Sanjurjo muere. Quedan como miembros, se crea un directorio militar con Cabanellas y con Mola al frente, y deciden unificar el mando militar. El problema es que cuando las guarniciones se pronuncian, el ejército sí se logra pasar la mayoría. La marinería mata la oficialidad y se proclama republicana. La marina española. Y la aviación se pasa también a los franquistas, pero el gobierno republicano arma los sindicatos, arma guardias de asalto y desatan el golpe. Y algo que pudo haber terminado muy pronto se volvió una guerra terrible, gracias precisamente al armamento que se le da a la población civil. A los sindicatos comunistas y anarquistas. A la gente en general. Y socialistas, que lo primero que hicieron fue quemar iglesias. Lanzarse como Dios manda. Entonces, los franquistas, los militares, que se van a llamar los nacionales, que es como históricamente se les reconoce, los nacionalistas y los republicanos. Los nacionales logran tomar gran parte de Andalucía, Marruecos, Canarias. Básicamente todo el norte, con excepción de Asturias. Excepción de Asturias y País Vasco. El occidente de País Vasco. Bueno, porque todavía va a haber un corredor en el cual van a poder contactarse con Francia, tienes toda la razón. Exacto. Hasta 1939, finales del 38, van a poder cortar los nacionales este acceso hacia Francia. Exacto, y cortarles lo curioso, todo el oriente de España, centro y oriente se fue con la República, sur, norte y poniente se unió a
a los levantamientos. Pero los alzados deciden hacer algo que la República nunca hizo, que era un mando centralizado. Y es cuando la Junta Militar, el directorio militar, elige como general en jefe, generalísimo, a Franco. Franco contacta a través de empresas en África, contacta el apoyo de Hitler y de Mussolini, que le empiezan a brindar apoyo aéreo. Y se lo dan. Una división Cóndor entera se va con ellos. La famosa Legión Cóndor, que no era tan grande, el apoyo mayor fue de italianos, curiosamente. No, bueno, es que en el aire, aeronáutica. En cuestiones de aviación, los alemanes, si bien no eran muchos, eran súper efectivos, ya los conocen. La Luftwaffe empezó ya los conocen esos muchachos. Ahora, la guerra civil duró 2 años y 8 meses. Casi 3 años. ¿No? Casi 3 años, fueron 2 años porque empezó en abril. 36 al 39. En abril y terminó en julio. No, empezó en julio y terminó en julio de 36 y terminó en abril de 39. El 39. O sea, 2 años y 8 meses. Los franquistas empezaron a tener éxito porque finalmente pues, un ejército cohesionado, bien entrenado con el ejército español, topó contra la resistencia y las milicias guerrilleras de la República. Y estas milicias pues, empezaron a recibir también apoyo de la Unión Soviética. Y de otros países. Y de algunos otros, pero fue esencialmente. Esencialmente fue de la Unión Soviética. Y de la Internacional Comunista, que armó las brigadas internacionales, que eran compuestas principalmente por franceses, ingleses y estadounidenses. Alemanes antifascistas, ¿no? Entonces, y México va a tener una participación en ella que ya les contaremos en el tercer capítulo de este historial. Pero cerrando la guerra, finalmente los avances de los franquistas fueron espectaculares. Tomaron Andalucía cuando Queipo de Llano ocupó Sevilla. Yagüe avanzó por el lado de Extremadura, causando unas matanzas espantosas, especialmente en Badajoz. Las matanzas que causó Yagüe fueron pavorosas. Uno de sus comentarios fue, tomaron Badajoz y fusilaron a 8,000 personas. Y preguntan, ¿por qué fusiló 8,000 personas? Y Yagüe con notoria frialdad dijo, ¿y qué? Yo iba a traer una columna de 8,000 prisioneros de guerra que no puedo alimentar. Y que desgraciadamente también era cierto, la escasez de alimento era terrible. Desde la época de la República comenzaron a escasear los alimentos. Cuando estalla la guerra, la hambruna es espantosa. Y los franquistas y los nacionales se hicieron fuertes en las zonas productoras de alimentos. Aparte, ¿no? Entonces, sí. A la Todo República lo que es Andalucía es el granero de España. Andalucía, Castilla la Vieja, ¿no? Galicia, por supuesto, ¿no? La cantidad de lluvias que hay ahí les dan una... Asturias, aunque fue difícil, la ocuparon pronto. Asturias no fue... Asturias está todavía muy escarmentada del anterior levantamiento, entonces las ciudades asturianas fueron las que pelearon más que nada. Oviedo, la conquista de Oviedo fue sangrientísima. Exacto. No, y el País Vasco también fue una conquista fue terrible, brutal, sí. con los bombardeos. Y obviamente, hablando de la Luftwaffe, ¿no? Y de un cuadro que ya habíamos platicado en un capítulo anterior, el bombardeo de Guernica, ¿no? Que van a borrar, van a destruir totalmente Guernica. Pues sí y no. ¿Por qué no? Sí fue un bombardeo muy fuerte, pero después de los censos Guernica se levantó pronto, porque Guernica era el centro de fabricación de armas en España. Los mismos nacionales recuperaron las fábricas y Guernica se levantó muy pronto. El bombardeo fue muy, muy fuerte, sí, pero fue cargado de simbolismo porque Guernica representaba las libertades del País Vasco. Pero el bombardeo sí fue fuerte, sí, pero no fue al nivel, por ejemplo, del bombardeo de Dresde o los de Tokio años después. Fue un bombardeo fuerte, no lo voy a negar, pero el número de muertos tampoco fue tan elevado. Bueno, Guernica tampoco es un pueblo así muy habitado. Pero es una zona, como tú lo dices, era una zona industrial, era una zona de trabajo, no era una zona habitacional. Y una zona tradicional, por la tradición del árbol de Guernica, donde se juraban los fueros del País Vasco. Es lo que nunca perdonaron, porque curiosamente el separatismo vasco no es tan fuerte sino hasta después del franquismo. Ok, bueno, vamos a darle a la guerra. Así que seguimos. Finalmente los nacionales tratan de tomar Madrid, no lo logran.
No el tan asedio de fácil. Madrid, sí, el asedio de Madrid se prolongó durante casi toda la guerra, porque Franco, ya que tenía el avance puesto sobre Madrid que hubiera ocupado rápido, se derivó hacia Toledo para liberar al Alcázar. La famosa defensa del Alcázar de Toledo es épica por parte de los nacionales contra los republicanos. Así es, por las dos partes pelearon de forma muy Épica, fuerte, sí. con mucha fiereza. Y los franceses fueron avanzando, y van empezando a avanzar hacia Aragón y cortan en Vinaroz a la República en dos. El gobierno republicano, en cuanto vio los primeros balazos, demostrando una valentía impresionante, se fue a Valencia, vació el Banco de España, se lo entregó. Todo el oro de España fue a parar a las arcas de Stalin en la Unión Soviética, Así es. el cual Pero nunca devolvió ni una peseta partida por la mitad. Bueno, es que también esto lo vamos a platicar en el último capítulo. Mucha de la plata de España de alguna forma termina en México y mucho del oro español termina en Rusia. El tesoro del Sinai. Entonces, los pagos que hace la República hacia sus aliados, pues se cumplieron. Eso fue un robo en despoblado, pero bueno, okay. La cuestión es que los franquistas se libran muchísimas batallas, pues la defensa del Alcázar de Toledo. En Granada, desgraciadamente, fallece García Lorca, asesinan a Federico Es de García, las primeras bajas. Las primeras bajas, pero ya con las investigaciones recientes, a García Lorca lo hubieran matado cualquiera de los dos, Si no lo matan uno, lo matan el otro. García Lorca se la traían sentenciadas ambos bandos, Desgraciadamente, para dolor de España, los dos bandos se la traían sentenciada a García Lorca. García Lorca lo mejor que podía haber hecho era huir y no huyó, y pues, desgraciadamente lo asesinaron. Por riñas familiares, además. Que las riñas familiares además se agarraron de un lado de la familia en republicanos y el otro es que la guerra civil dividió a todo mundo, dividió al ejército, dividió al gobierno, dividió a familias, dividió a parejas. Exacto. No, amigos se encontraban en batalla porque dividió así tal cual el país, ¿no? Exacto. Y las represalias por ambos lados fueron brutales. Sí, fueron auténticos salvajes, salvajes, tanto nacionales como republicanos. La represión franquista fue más prolongada porque pues finalmente ganaron. Fueron los que se quedaron. Sí, fue una represión mucho más prolongada, pero la represión republicana fue brutal. Eran salvajes, era brutal. Y bueno, la guerra termina en 1939. En de 1939, cuando la guarnición de Madrid se pasa con armas y bagajes a favor de los nacionales. Cuando el coronel Segismundo Casado da un golpe de estado y entrega Madrid a los nacionales. Creyendo Segismundo Casado con eso parar la guerra y él quedar como héroe, pues Casado terminó en un puesto oscuro y nadie le hizo caso nunca más. Ahora, la conquista que hacen los nacionales de toda España fue brutal, fue atroz. España a la fecha todavía tiene las cicatrices de la guerra civil. Y a la fecha muchos de los partidos políticos españoles siguen medando con esas cicatrices. O como dicen los americanos, ¿cómo dicen? Enseñando la bandera ensangrentada para fundamentar su actitud actual después de 80 años que pasó. No, pero es notorio que sí, en México la gran comunidad española que hay aquí, muchos siguen, tanto de nacionales como de republicanos, porque no fueron nada más republicanos los que vinieron a México, también muchos nacionales terminaron acá por varias cuestiones. Y también hay que mencionar que muchos mexicanos también estuvieron del lado nacional, Así es. No solo mexicanos fueron con los republicanos. Yo he de decir algo, yo soy una paradoja, en lo personal soy una paradoja. Mi abuelo materno fue legionario de la Legión Extranjera del Tercio de Extranjeros Español, fue de los miembros fundadores del Tercio de Extranjeros, fue soldado, combatió en Marruecos, pero él estaba en México, ya se había dado de baja y vivía en México cuando empezó la Guerra Civil. Pero mi abuelo llegó a ser edecán tanto de Franco como de Millán Astray, del fundador de la Legión. Llegó mi abuelo, creo que llegó al grado de teniente. Por un lado, mi abuelo paterno y mi padre, que él también nació en España y fue de los que transterrados, refugiados.
Mi abuelo era anarquista, era andaluz, pero vivían en Barcelona. Él era anarquista y fue secretario de un líder anarquista de la compañía de gas se llamaba Marianet. Entonces, pues obviamente al perder la guerra tuvo que huir. Y pues es la parte, digamos, entrañable de estos videos que estamos hoy realizando, porque pues es algo que a mí en lo personal me tocó vivir. Tienes por ahí la lista de los barcos que llegaron con los refugiados, ¿no? Sí, pero ese lo narraré en el próximo capítulo. Ok, bueno, entonces gracias. con esto damos por terminado nuestro segundo capítulo de la Guerra Civil Española. Y nos vemos en el tercero y el último. ¿Quieres decir algo más? por la misma batidora y en el mismo Vaticanal. Leonardo Batibáez. Santo Recorcholis, Víctor Robín Pedrosa. Nos vemos a la próxima.